Sabes, vas a ser arrestado. ¿Yo? Eres Ali, ¿verdad? Sí, está bien. Y va a ser por agresión sexual criminal depredadora. Tenemos el video recién publicado de la cámara corporal del momento en que una maestra suplente es arrestada por tener relaciones sexuales con un niño de 11 años. Ali Barfield confesó haber tenido sexo con ese niño y ahora está en prisión cumpliendo condena. Ella no siempre fue honesta en la investigación, como muestra el video de la cámara corporal. Te mostraré lo que le dijo a los detectives en la puerta de su casa y cómo culpó a la víctima en este caso. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Ali Barfield se declaró culpable de haber tenido relaciones sexuales con un estudiante suyo de 11 años. Es una historia impactante. Lo más impactante fue cómo intentó manejar la situación cuando los detectives llegaron a su casa. Antes de mostrar ese video de la cámara corporal, aquí está Barfield en la corte del condado de Macon, Illinois, donde todo esto ocurrió, a unas 3 horas al sur de Chicago. Esta es la audiencia donde Barfield confesó haber abusado de su alumna de 11 años, pero Barfield no siempre fue honesta con las autoridades en esta investigación. Este es el video de la cámara corporal del día en que fue arrestada en abril del año pasado. Ahora, parte del audio está redactado, por eso escucharás que se corta en algunos momentos. Está bien. No podemos abrir la puerta en este momento. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿está Ali en casa? Sí. Está. Oficina del Sheriff. Ayudo al Departamento de Policía de Malpham. Está bien, solo ustedes y... ¿Los niños? Está bien, ¿y alguien...? Más. Está bien, está bien. Mira, aquí está el asunto. Tenemos una orden de cateo para la casa, ¿de acuerdo? Sabes, vas a ser arrestado. ¿Yo? Tú eres Ali, ¿verdad? Sí. Está bien. Y también será por agresión sexual criminal depredadora. Acoso sexual. Bien, por eso estamos aquí, para asegurarnos de reunir lo que necesitamos de la casa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Sí, te hablaré más al respecto aquí adentro. Un segundo está bien. De hecho, si quieren entrar y empezar a hablar con los perros, vamos a tener que seguirlos. Puedes ver a Barfield sorprendida y confundida porque los detectives la acusan de abuso sexual y manipulación en su puerta. Esto ocurre cerca de las 4:30 p.m., el 3 de abril de 2024. El día anterior, detectives informaron que un niño de 11 años acudió con sus padres a la policía, acusando a Barfield, su maestra de sexto grado, de agresión sexual. Barfield trabajaba en el sistema escolar de Decatur, Illinois, como maestra sustituta a largo plazo de sexto grado. Ella tenía una vibra de maestra divertida en redes sociales. Aquí está en TikTok con una niña. Ahora, horas antes de su arresto, la policía dice que el niño de 11 años hizo una entrevista con un especialista para hablar sobre el abuso. Los agentes también recolectaron un kit de agresión sexual de la víctima. Ahora, aquí hay más de lo que el detective le dijo a Barfield en la puerta de su casa cuando fue arrestada. Te explicaré unas cosas, ¿de acuerdo? Primero debo leerte tus derechos antes de hablar contigo. Tienes un sonido retrómano. Todo lo que digas o hagas será usado contra tu informe. Tienes derecho a un abogado. Si no puedes pagar, se te asignará uno. Acuerdo presidencial 352 del director. ¿Entiendes? ¿Has tenido problemas antes? Te voy a dar la oportunidad de explicar qué significa para no hacer el cuento largo. Contamos con mucha evidencia, incluida la conversación que tuviste aquí. De acuerdo con documentos judiciales, en la puerta de su casa, Barfield negó haber tenido relaciones sexuales con el chico. El audio está editado ahí, pero oíste al detective decir que tenían bastante evidencia, incluida una conversación de Barfield. Probablemente se refiere a la conversación que Barfield tuvo con el chico ese día, unas horas antes de que sucediera todo,
tras su entrevista forense. La policía dice que ellos y los padres del chico estaban escuchando un mensaje de texto, una llamada de voz y una videollamada de FaceTime que Barfield tuvo con el joven. Dicen que durante esas conversaciones, Barfield habló sobre anticonceptivos y embarazo. También le pidió al chico borrar los mensajes y luego hablaron por teléfono. Y durante esa llamada, Barfield le dijo al chico que no podía quedar embarazada. Ella está hablando con un niño de 11 años. Ella tiene más de 30 años. Ahora, la policía dice que el 29 de marzo de 2024 Barfield llevó a ese estudiante de sexto grado, su víctima, a su casa. Fue una cita de juegos, pero la mamá notó que su hijo actuaba diferente después. La policía dijo que la mamá revisó el celular y redes sociales de su hijo. Cuando hablaron más, el niño afirmó que Barfield tuvo relaciones sexuales con él. No solo Barfield supuestamente tuvo relaciones sexuales con ese niño, también le envió $700 por Cash App. Le compró audífonos de más de $400. También le envió fotos desnuda por Snapchat. Aquí está el momento en que Barfield es escoltada después de que esta historia se vuelve aún más impactante. Voy a hablar con ella rápido. Ella podrá hablar contigo. No, hablaré contigo aquí sobre eso. Entonces esta señora aparece con... Ay, Dios mío. No, pero escucha. Haz que la pasemos bien, muéstranos. Te vamos a dar cómo crías a tus hijos y lo que pasa. Entiendo. Gracias. Siéntate atrás, quiero estar fuera del negocio y del aire. Y voy a hacer que tengas una tarifa en esta segunda reunión para ti. Ubicuita. Deseo hablar. Esto Es un ladrillo. bien hecho, amigo. Barfield luego se sube a un vehículo policial para hablar con los detectives. El audio está editado, pero según los documentos judiciales que tenemos, esto es lo que ella dijo. Al principio, ella negó haber tenido relaciones sexuales con el chico, pero luego el detective mencionó haber visto las fotos desnuda que ella le mandó por Snapchat. Y cuando le preguntaron por qué una maestra de unos 30 años le enviaría fotografías desnuda a un niño de solo 11 años, ella dijo, cito, él seguía pidiéndome y pidiéndome y pidiéndome y no me dejaba en paz. El documento señala que la víctima había mandado fotos explícitas a la maestra. ¿Has notado cómo ciertos hábitos entran en tu rutina sin darte cuenta? Muchas personas toman algo automáticamente por estrés o cansancio, aunque sepan que no es bueno. Por eso quiero hablarte de nuestro patrocinador, Fume. Es un dispositivo de aire con sabor premiado, ideal para combatir la fijación oral y el nerviosismo. Te ofrece un gran sabor como tu estimulante habitual, pero sin ningún químico dañino. En vez de inhalar vapor, solo respiras sabores naturales y no tóxicos que satisfacen el antojo sin efectos negativos. Fume no es dejarlo, es reemplazarlo. Es un dispositivo de aire con sabor que te da el mismo hábito de mano a boca, pero sin los efectos negativos. No contiene vapor ni nicotina, solo sabores naturales y seguros. Además, el diseño de madera elegante te va a encantar. Se siente muy bien en la mano. Tiene algunas funciones magnéticas para jugar que son muy satisfactorias, perfectas para cuando estás estresado o necesitas algo para mantenerte concentrado. Es portátil y puedes llevarlo a donde quieras. El sabor de menta fresca es muy popular, refrescante y ayuda a mantenerte alerta durante el día. Hay muchos sabores para elegir, así que puedes encontrar tu favorito. Más de 500,000 personas ya eligieron Fumé para cambiar de hábitos. Así que si estás listo para probarlo por ti mismo, ahora es el momento. Por tiempo limitado, si pides el paquete Journey usando mi código, recibirás gratis un Foam Topper, que es un excelente accesorio para mejorar tu experiencia. Haz clic en el enlace tryfume.com/ley y crimen o escanea el código QR en tu pantalla para obtener el tuyo hoy mismo. En el video de la cámara corporal, con audio editado, se observan los momentos en que la policía le muestra las pruebas en su contra dentro de la patrulla. Y puedes verla poner la cabeza entre las manos al darse cuenta de cuál probablemente será su destino.
Es notable que Barfield intentó varias veces decir que el niño fue quien se le insinuó, que todo esto fue culpa del niño de 11 años. Al final de esta parte de la conversación, a Barfield, según documentos judiciales, se le preguntó cómo se sentía. Y ella responde, cito, «Tengo mi título en justicia penal, estoy en mi programa de maestría. Así no es como quiero que sea mi vida». Pero no quería que la víctima se sintiera incómoda, como yo me sentí incómodo. Solo intentaba actuar como si nada y estar ahí para él. Al final, la policía afirma que Barfield amenazó con suicidarse. Luego fue esposada y llevada a la cárcel del condado, donde Barfield quedó detenida sin derecho a fianza, según WAND Televisión. Aquí está el momento en que el juez, durante su primera comparecencia ante el tribunal, Mullah Shilal le dijo cuál podría ser el castigo por los cargos que enfrentaba. Es un delito grave de clase X, castigado con una pena de 6 a 60 años en el Departamento de Correcciones. Esa condena se cumpliría al 85% seguida de una libertad supervisada obligatoria de 3 años hasta cadena perpetua y una multa de hasta $25,000. No es elegible para libertad condicional. Y si eres declarada culpable, tendrías que registrarte como delincuente sexual por el resto de tu vida. En agosto de este año, Barfield admitió haber tenido relaciones sexuales con ese chico. Ahora el Estado pide hasta 40 años de prisión en este acuerdo de culpabilidad, en vez de los 60 años que enfrentaría si fuera declarada culpable en juicio. Contacté al Distrito Escolar Público de Decatur, donde trabajaba Barfield, para solicitar comentarios tras su declaración de culpabilidad. Me dijeron que, al no ser parte en ese caso penal, no comentarían. Barfield fue despedido tras su arresto. La víctima y su familia demandan al distrito escolar, asegurando que no fue un hecho aislado. Hablé con Sim Cunningham, quien representa a la familia, y esto es lo que dijo sobre su demanda. Pero lo que realmente quieren que suceda es que otros niños y otras familias que puedan haber sido víctimas de los actos de esta mujer se sientan seguros de que si se presentan podamos responsabilizar al distrito escolar por la falta de supervisión que permitió que la señorita Barfield cometiera estos actos. ¿Y la familia cree que hay más víctimas de Ali Barfield? No puedo hablar directamente por la familia. Ha salido a la luz información, parte de la cual se ha incluido en la denuncia contra el distrito escolar que nos lleva a creer que puede haber más víctimas de la señorita Bartsfield y probablemente haya más víctimas de abuso y acoso por parte del personal docente en el sistema de escuelas públicas de Decatur contra los estudiantes. Al ser arrestada, Bartsfield declaró, según documentos judiciales, que no habría más personas acusándola de abuso sexual. Es importante recordar que cuando la confrontaron con estas acusaciones, no fue hasta que los detectives presentaron sus pruebas que ella admitió que lo que decía originalmente era una mentira. La sentenciarán el 25 de septiembre. Únase ahora para hablar sobre esto. Tobarash con Mark Weaver, fiscal y ex subprocurador general de Ohio. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Si fueras fiscal y vieras el video de la cámara corporal de Ali Barfield, ¿qué te llamaría la atención? Es una excelente grabación de cámara corporal, muestra exactamente lo ocurrido. Los agentes del sheriff fueron muy profesionales al ejecutar la orden de cateo. Ella lo entregó bastante rápido, dijo la verdad bastante rápido. Inicialmente, ella negó haber tenido relaciones sexuales con este niño, pero muy pronto, cuando le informaron que tenían llamadas grabadas y mensajes de texto, confesó. Este es un gran caso. Ojalá todos los delitos sexuales que proceso tuvieran tanta evidencia. Este caso es muy sólido. Cuando la veas, ella será sentenciada este mes. Y al principio, y ahora lo vemos en retrospectiva, sabiendo la evidencia que los fiscales y los detectives tenían en este caso, y era mucha, ella dice que nunca ha tenido problemas. Nunca. Yo cierro mi casa, ya sabes. Y luego ella casi culpa a la víctima, diciendo que él quería mensajes explícitos. Hablamos de un niño de 11 años. Sabes, es que es muy difícil de comprender. ¿Cómo podrían esas declaraciones, hechas en 2024, afectar la decisión de un juez sobre si acepta este acuerdo de culpabilidad y le da la pena máxima, que creo que el Estado está pidiendo 40 años?
Sí, el tope es 40 años. Pudieron haber sido 60 años, dependiendo de si algunos de estos cargos se hubieran fusionado y cuántos encuentros sexuales diferentes hubo. Un jurado la habría odiado cuando se enterara de que ella básicamente afirmó que este niño, este pequeño de 11 años, un estudiante de sexto grado, de alguna manera fue el instigador. A un juez tampoco le va a gustar eso. Voy a suponer que su abogado defensor la va a preparar antes de la sentencia, la va a hacer entrar ahí y retractarse de cualquier idea de que esto fue culpa del niño. Así actúan algunos depredadores sexuales. No reconocen que lo que hacen está mal. Simplemente están actuando sus fantasías, están siendo la persona que quieren ser. Y ojo, ella tiene un título en justicia penal y está estudiando una maestría. Así que la idea de que de alguna manera ella no sepa que esto es ilegal es absurda, es... De verdad lo es. Absurda es una buena palabra porque solo leyendo los documentos de la corte y la declaración jurada, ves algunas declaraciones y te preguntas, ¿en qué planeta vives? Francamente, solo al escucharla, incluso cuando mencionó su título en justicia penal y que solo quería hacerlo sentir cómodo. Y te quedas como, ¿qué es esto? Olvidando lo legal te preguntas, ¿de qué hablas? Cuando llegue esa audiencia y si ella da esa declaración emocional frente al tribunal, ¿cómo podría eso impactar en la decisión del juez? Porque muchas veces, o sea, yo veo esas audiencias y parece que el juez revisa algo por 1 o 2 minutos y luego toma su decisión. ¿Una declaración de ella, aunque sea muy buena, puede influir en la sentencia? He sentenciado a muchos delincuentes sexuales ante diversos jueces durante años. Y estos jueces normalmente llegan a la audiencia de sentencia con la decisión ya tomada. Han escrito las palabras que tienen que decir para asegurarse de que la sentencia se mantenga. A veces cuando la víctima o el acusado dicen algo, verás que el juez ajusta, toma una pluma y tacha o llena un espacio en blanco. Pero la mayoría de los jueces ya tienen una idea de lo que quieren hacer antes de siquiera entrar, y solo en estos casos marginales lo cambian. Los jueces también detectan fácilmente esas conversiones de último minuto en la sala del tribunal, ¿verdad? Cuando lees a lo que ella admitió y cuando ves el video de la llamada de orden que hizo la policía, ahí es cuando ves a la persona real. La persona en la corte ha estado, ya sabes, bien vestida, bien preparada y está leyendo de un guión. Los buenos jueces saben que la forma en que el acusado aparece en la corte a menudo es una fachada. Así que ella terminará, ya sabes, con 20 años menos de lo que podría haber recibido como máximo si la hubieran declarado culpable, si hubiera llevado esto a juicio. Quiero decir, solo al leer los documentos judiciales, con todas las pruebas, o sea, incluso enviar fotos explícitas que la policía tiene a un niño de 11 años. ¿Por qué hacer un trato cuando parece que la tendrías atrapada si fueras el fiscal? En la mayoría de los casos en que un fiscal acuerda en abuso sexual infantil, existen dos razones principales. Una es la certeza de la condena, que creo que aquí de todos modos estaba presente, pero más importante aún, evitar que un niño de 11, que probablemente pronto tendrá 12 años, tenga que sentarse en el estrado frente a un montón de extraños y contar lo que pasó, lo más vergonzoso de su vida. Siempre buscas proteger al niño de la revictimización, eso es clave. Esta mujer no recibirá 40 años y no estoy diciendo que lo que hizo esté bien. He procesado a todo tipo de personas que abusaron de niños, incluso de tan solo 2 años de edad. Y dadas estas circunstancias, el juez no le dará 40 años, le darán 10 o 15. No conozco al juez. Eso es más común en delincuentes sexuales de menores con una sola víctima, como esta mujer. Aunque sea donde ella, porque para la gente eso es lo informado, un máximo de 40 años. Y luego, si un juez baja la sentencia a 10 años, o sea, ¿qué impacto podría tener el hecho de que ella fuera maestra? Ya sabes, se le dio esta posición de poder, y cualquier adulto acusado o condenado por estos delitos tenían poder sobre un niño, pero ella era educadora, ella lo hizo. ¿Cómo afecta eso la resolución y sentencia de estos casos? Sí, Chris, quiero ser claro, espero que le den una sentencia más larga. He observado suficientes de estos casos a lo largo de los años, y los jueces también. Hace 1 o 2 años procesé a un delincuente sexual infantil que tuvo relaciones sexuales con la hija pequeña de su novia todos los días durante varios meses, 7 días a la semana durante varios meses. ¿Y le dieron 32 años, 34 años?
Solo estoy comparando que hay diferentes grados de delincuentes sexuales allá afuera, pero entiendo bien tu punto. Quien tenga relaciones sexuales con una niña de 11 años debe ir a prisión, y si es un maestro debe recibir una condena mayor. Ella tiene una responsabilidad especial de no victimizar a estos niños que los padres pusieron bajo su cuidado. Correcto. Y esa es la parte también, donde simplemente parece que fue esto. Es casi como una fachada. Ella es maestra y organizó una cita de juegos porque tenía niños en casa. Es difícil de entender, sobre todo con una maestra. Yo tuve excelentes maestros. Creo que todos hemos tenido, pero hay muchos casos así. En tu carrera, ¿qué has visto en cuanto a tratar de entender por qué algunas de estas personas cruzan una línea y francamente la atraviesan por completo, donde son maestros y de repente se encuentran en una situación como la de Ali Barfield? La tecnología influye, pero el mal existe desde la caída de la humanidad. El mal siempre ha existido, pero la tecnología ahora permite que se propague de formas imposibles hace 50 años. De niño, ya sea tú o yo, un gran momento sería encontrarte con tu maestro en el supermercado. Ese sería el tipo de contacto que tendrías. Veías al maestro en la escuela y a veces fuera, en el mundo real, con Snapchat y otras redes sociales, junto con padres que dan teléfonos a niños pequeños y los dejan usarlos en su cuarto con la puerta cerrada, se abre un camino para este mal. Siga su camino hacia abusar de un niño. Y luego, todo lo que tienes que hacer es inventar una razón. Vamos a tener una cita para jugar. O voy a llevar a este niño a algún lugar o voy a invitarlos a mi casa. Así que la tecnología no lo causa, pero la tecnología permite que suceda de una manera que no era posible hace 50 años. Porque yo también lo hice, me llamó la atención en los documentos de la corte que tenemos, donde ella dijo que puso su número de teléfono en la pared de la escuela para los de sexto grado. Y eso se sintió como cruzar una línea, porque puedo entender que le dé su número de teléfono a los padres, pero dárselo a todos estos niños de 11 años, y luego ella está en Snapchat, en TikTok y en todas estas aplicaciones diferentes. Eso parecía que, para una maestra, era cruzar una línea importante. Actualmente, la familia de la víctima tiene una demanda civil contra el distrito escolar. Pero desde el aspecto penal, si, digamos, una demanda civil determina que ciertas cosas no fueron hechas por la escuela, ellos no han hecho comentarios ni sobre el caso civil ni sobre el penal. Pero ¿qué tipo de investigación se realiza normalmente en un distrito escolar después de que un maestro como este es declarado culpable, para asegurarse de que no exista algún problema sistémico dentro de ese distrito escolar donde esto pueda volver a ocurrir? Existen dos formas principales para que las escuelas rindan cuentas. La primera es mediante una demanda civil, donde deberán pagar si se determina negligencia. Y la segunda es el proceso regulatorio. Cualquier cosa que Illinois haga para regular escuelas como esta, existe la posibilidad de quitarles su licencia escolar. Rara vez alguien en una escuela ha sido acusado penalmente por un acto del que no tenía conocimiento. Si esta escuela tenía políticas que decían que no hicieran esto, si tenía capacitación, ahora hay alguna indicación de que tal vez ella no tomó la capacitación, pero si tenían capacitación que decía que no hicieran esto, eso normalmente es suficiente para evitar que una escuela sea acusada penalmente. Como fiscal no me interesa lo que hizo la escuela, a menos que uno de esos administradores supiera y luego no le dijera a las autoridades. Entonces sí me interesa mucho hablar con esa persona y posiblemente acusarla. Y en tu carrera, cuando has tenido que procesar casos sexuales como este con depredadores sexuales, porque creo que en nuestra mente, cuando pensamos en un depredador sexual, probablemente hay un estereotipo de que es un hombre quien lo hace la mayoría de las veces. A veces, con maestras, ves que ella tiene 30 y tantos años. Es una mujer joven que está enseñando en la escuela. ¿Has visto algún perfil? ¿Cómo varía el perfil de los depredadores en estos casos? Quizá más allá del estereotipo que ha existido durante mucho tiempo, de cuando alguien piensa en cómo se ve realmente un depredador sexual. Sí, no hay un perfil que vaya a ayudar a los padres en absoluto, pero tienes razón en que hay casos de lo que llamamos depredadores buenos, personas que de otra manera son amables y buenas con tus hijos,
personas que están involucradas en la vida de tu hijo de manera positiva, por un lado, tal vez yendo a sus partidos y animándolos o lo que sea, o dándoles un choque de manos cuando sacan una buena calificación al salir del salón de clases. Pero también están aprovechándose y victimizando al niño. Los padres solo deben proteger a sus hijos. Y eso significa saber lo que están haciendo y hacer cumplir que esta es una de mis reglas. Ningún adulto puede hablar con mi hijo sin que yo sepa el tema de la conversación. Y por eso esta idea de decir, oigan niños, aquí está mi número de teléfono, llámenme directamente, eso es inapropiado. ¿Y cómo es para ti? Y quiero decir, tú que recientemente procesaste uno de estos casos, pienso en el día de la audiencia de declaración de culpabilidad, donde, ya sabes, como fiscal, sientes que gran parte del trabajo ya está hecho. Lograste una condena. Ella se declara culpable y estará años en la cárcel. Pero ¿cómo es emocionalmente para ti esperar a escuchar lo que el juez va a decir respecto a cuál será esa sentencia? Cuando esto ocurre, siento empatía por las víctimas y me reúno con ellas antes y casi siempre después de la audiencia. Mi corazón está con ellas. Muchos le preguntan a Mark cómo puede manejar estos casos tan difíciles y trágicos. Es por las víctimas, necesitan defensa. Así, el día de la sentencia, cuando sé que hice mi trabajo, quizá ya tenga listos mis comentarios. En algunos casos, puede que yo lea la declaración de la víctima o que la propia víctima lea su declaración. Así que, por supuesto, me interesa lo que el juez va a decidir, pero lo que más me importa es que las víctimas se sientan cómodas en la sala del tribunal, que tengan su oportunidad de decir lo que quieran decir y que luego obtengan un poco de cierre. Sabiendo que tenían la evidencia digital de la conversación que ella tuvo, las declaraciones que incluso estaba haciendo, o sea, ella lo admitió ante las autoridades eventualmente, y luego están las fotos desnudas que se enviaron por Snapchat. Si esto hubiera ido a juicio, ¿habría sido necesario que el niño de 11 años testificara o habría habido una manera de obtener la condena sin tener que poner al niño en el estrado? Su confesión hace una gran diferencia, ¿verdad? Si ella no lo hubiera admitido ni dicho que tuvieron relaciones, sería mucho más difícil de probar y necesitarías al niño. Pero aquí está mi problema. He visto a jurados desviarse por las cosas más tontas, ¿verdad? Y solo necesitan a un jurado. Ese delito solo requiere que un jurado diga no culpable, el caso se estanca y debemos empezar de cero. Y por eso me preocupa que un jurado se quede ahí y diga, ¿por qué nunca escuchamos al niño? ¿Dónde estaba ese niño? ¿Puedes explicarlo preguntando al defensor de víctimas o al oficial investigador cuál es el protocolo para evitar revictimizar a los niños? Los del jurado pueden querer verlo. Pero creo que la preocupación más grande aquí es que probablemente un juez no le va a dar 40 años. Así que la idea de declararse culpable y luego bajar de 60 a 40 no le van a dar 40 años. Eso lo mantuvo bien dentro del rango de lo que el fiscal de todos modos quisiera obtener. Por último, Mark, ya que hemos cubierto muchos casos de maestros acusados o condenados por conducta sexual inapropiada con menores. Y sería fácil ver los reportes de los medios y decir que simplemente está ocurriendo más. ¿Sientes que esto es algo que está ocurriendo más? ¿O simplemente es un caso de que ahora nos estamos enterando más al respecto? Un poco de ambas cosas. Estamos viendo más de esto porque la tecnología, como mencioné antes, permite que maestros y estudiantes hablen en privado entre ellos en lo que creen que es un entorno no supervisado. Y la otra razón es que probablemente sí está ocurriendo un poco más simplemente porque las normas de la sociedad ahora son hacer lo que te hace sentir bien y lo que te da placer. El amor es amor, sin importar qué. Esa actitud llevada al extremo nos lleva a situaciones como esta. Estoy seguro de que ella no pensó que estaba cometiendo un acto de violencia. Estoy seguro de que pensó que era un encuentro muy amoroso. No lo fue. Fue abuso, pero en su mente estoy seguro de que pensaba que estaba haciendo algo que estaba perfectamente bien. A pesar de que tiene un título en justicia penal, la ley dice que es ilegal. Y ya habíamos cubierto esta historia antes. Yo no lo hice. Todavía no había leído la parte de que ella tenía un título en justicia penal, lo que hizo que esto fuera aún más difícil de creer y más impactante de lo que ya era. Pero definitivamente eso es parte de la historia. Mark Weaver, es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por tu análisis. Gracias, Chris. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.